etiología desconocida que afecta principalmente grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica, produciendo un engrosamiento sinovial, destrucción del cartílago articular y la aparición de erosiones óseas que llevan a la deformidad articular permanente. En antecedentes históricos tendremos que la palabra reumatismo proviene de la palabra reos, que significa flujo, y este término se empleó para definir estas enfermedades porque en medicina se creía que se debían al flujo de los humores desde el cerebro hacia las articulaciones. Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo, y Galeno, 2 siglos antes de Cristo, fueron los médicos más famosos de sus épocas porque expandieron la hipótesis y denominaron la gota. Augustin Jacob Landry Beauvais, bueno, déjenme explico primero esto. La artritis reumatoide en sí comenzó a diferenciarse de otros reumatismos hasta principios del siglo XIX, cuando este médico observó un grupo de pacientes con un reumatismo distinto a los demás. Este afectaba a las mujeres de bajo nivel socioeconómico y tenían artritis bilateral de las manos, por lo que lo denominó como gota asténica primitiva. Si recordamos, en la gota se creía que afectaba a personas ricas y cosas así, además afectaba a las articulaciones de los pies, rodillas y así. Entonces este dijo que era diferente a la gota porque pues se presentaba en ambas manos y además afectaba a mujeres con nivel socioeconómico bajo, además de que la gota también se presentaba más en hombres. Y pues lo denominó como gota asténica primitiva. Bueno, se demostró que la gota estaba producida por la presencia de cristales de ácido úrico en las articulaciones y se denominó como gota reumática a los pacientes descritos un siglo antes por Landry Beauvais. O sea que este señor, Alfred Carroll, fue quien lo denominó como gota reumática a los pacientes que había descrito Jacob Beauvais. Y bueno, uno de los cuatro hijos de Archibald Garrett continuó con los estudios de su padre sobre el reumatismo y acuñó por primera vez el término artritis reumatoide. Eric Waller en 1940 desarrolló un test diagnóstico denominado factor reumatoide al observar que ciertos sueros de los enfermos aglutinaban hematíes de carnero recubiertos con inmunoglobulinas, lo que señaló el carácter autoinmunitario de la enfermedad. Y como otro dato es que antes de conocer sobre su etiología en 1492, las evidencias de su existencia eran escasas y en 1492, cuando se descubrió América, en otros lugares se fue conociendo la artritis reumatoide, entonces se creía que pues de aquí se fue para allá o que por las, ¿cómo se llama? Por las actitudes que presentaban las personas en ese momento fue que aumentó o se presentó la enfermedad en otros lados. Y las Tres Grecias, por ejemplo, es una pintura en donde creen que se ejemplificó la artritis reumatoide, por ejemplo, en la mano de una de las Tres Gracias. Y la familia de ahí también se muestra como la imagen de la mano de la que se ve ahí, perdón. Y estas son unas de las dos pinturas que como dan inicio de artritis reumatoide en algunas pinturas. Sobre su epidemiología, tendremos que la tasa de incidencia en México por cada 100.000 habitantes de artritis reumatoide es de 35.9 en mujeres y de 14.3 en hombres. La artritis reumatoide afecta entre el 1 y 1.5% de la población mundial y puede ocurrir a cualquier edad, pero presenta un pico de incidencia entre los 30 y 60 años, con una media de 41.5. Y pues se presenta más en mujeres. Algunos factores de riesgo son pues, que su sexo sea femenino, antecedentes familiares de artritis reumatoide, edad avanzada, exposición a silicatos y tabaquismo. En cambio, también
En cambio, tendremos que el consumo elevado de vitamina D, T y el uso de anticonceptivos orales se asocia a una disminución del riesgo de la enfermedad. Bueno, su etiología, pues, se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial y la destrucción progresiva del cartílago y del hueso, que van a generar alteraciones estructurales, dolor y la limitación de las funciones. Este proceso está mediado por la producción de mediadores solubles, que en su mayoría van a ser citocinas. Y bueno, también van a estar involucrados algunos factores de crecimiento y las quimiosinas, que van a ser las causantes de la destrucción del cartílago y del hueso. Bueno, su fisiopatología. Bueno, en la membrana sinovial que va a estar en la superficie auricular, se va a producir una infiltración de células inflamatorias, de las cuales los linfocitos TH17 van a ser las del mayor efecto proinflamatorio. La interleucina 17 pues va a desempeñar el papel iniciador y pues es la que se dice que es la más relacionada a este proceso. Va a reaccionar con las células dendríticas y los macrófagos y los linfocitos B. Bueno, estas son todos los mediadores involucrados en la inflamación de la artritis reumatoide. Bueno, los macrófagos están muy relacionados en esta fisiopatología porque se van a infiltrar y van a ser los que nos van a dar los síntomas principales de la artritis. Bueno, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 en su fracción beta también van a estar relacionadas a la inflamación crónica de la artritis reumatoide. Los fibroblastos sinoviales van a ser activados por la inflamación local y bueno, va a haber una regulación de los oncogenes, se va a inhibir la apoptosis y la secreción de las citocinas y quimiosinas y pues van a ser los que nos van a dar toda la destrucción del tejido articular. Los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a, pues sí, nos van a activar la producción de el factor de necrosis tumoral y la linfotoxina B. Y pues bueno, acá. Todas las citocinas involucradas en la patogenia de la artritis reumatoide es la 18, la 12, la 23, la 27, la 35, la 17 y la 21. Pues todas estas nos van a activar la inflamación y que no se puedan eliminar las toxinas para ir disminuyendo esta inflamación. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a tener dos etapas, una de inicio temprano, que en esta van a ocurrir las manifestaciones provocadas por la inflamación, y el inicio tardío, se van a incluir las manifestaciones provocadas por la inflamación, pero también se le van a agregar los síntomas relacionados con las secuelas. Siguiente. Bueno. La evolución clínica, vamos a tener principalmente una afección simétrica. Primero se van a ver afectadas las pequeñas articulaciones antes que las grandes. Estas van a ser las primeras semanas. Dolor osteomuscular generalizado. Los síntomas en manos, que van a ser las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Y también después vamos a tener síntomas en pies, muñecas, codos y rodillas.
Los síntomas generales van a ser astenia, dinamia, pérdida de peso y ocasionalmente fiebre. Siguiente. En el cuadro clínico, en su fase aguda, vamos a tener dolor, rigidez, disminución de la capacidad funcional, aumento de la cantidad de líquido sinovial dentro de la articulación y aumento del volumen por hidrartrosis. En su fase crónica, vamos a tener recurrencias de episodios similares a la fase aguda, signos y síntomas de las alteraciones estructurales de la articulación por la afectación del cartílago, el hueso, los ligamentos, tendones, las bursas y la cápsula articular. Siguiente. Bueno, en los signos y síntomas vamos a tener que el proceso inflamatorio va a ser agudo con afectación poliarticular en un 75% de los casos. Una etapa subaguda con presentación monoarticular o oligoarticular, progresivo que va a llegar a ser bilateral y simétrico. También vamos a tener la rigidez articular matutina. Esta va a ser subjetiva y de duración variable. Generalmente es fugaz y puede ser fugaz o hasta de varias horas y puede afectar a cualquier articulación sinovial. Las articulaciones afectadas van a ser las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas y con menor frecuencia también las articulaciones de los hombros y rodillas. Bueno, a la exploración física vamos a tener hipersensibilidad al presionar las articulaciones afectadas, dolor al mover las articulaciones, aumento del volumen fluctuante, aumento de la temperatura, disminución de la movilidad articular, hipertrofia muscular y disminución de la fuerza muscular. También podemos encontrar nódulos de tamaño y de duración variables en las regiones periarticulares. En su inflamación crónica vamos a encontrar persistencia de dolor, aumento del volumen e incapacidad funcional por la proliferación de la membrana sinovial, deformaciones características por la afección de ligamentos y tendones. Bueno, siguiente. También tenemos en la artritis reumatoide manifestaciones que no están en las articulaciones, se les llama extraarticulares. En las manifestaciones musculoesqueléticas podemos encontrar artropatía, osteoporosis regional, tenosinovitis, mialgias y debilidad muscular. En las cutáneas podemos encontrar piel frágil y seca, nódulos subcutáneos, vasculitis cutánea de tipo púrpura y úlceras necróticas. En el exocrino y mucosas podemos encontrar fibrosis glandular, dolor y aumento de la glándula afectada, sequedad en mucosas conjuntivales, orales, respiratorias y vaginal. En las manifestaciones hematológicas encontramos anemia, trombocitosis reactiva, crecimiento ganglionar, esplenomegalia. Y en las oftálmicas, escleritis, escleromalacia, queratomalacia perforante, sequedad y úlceras corneales. Siguiente. Y todavía tenemos más. En las pulmonares, fibrosis pulmonar. En las radiografías encontramos un patrón en panal de abeja, bronquiolitis y neumonitis, nódulos reumatoides en el parénquima pulmonar. En las cardíacas solo tenemos dos, afectación valvular de la mitral y la aórtica y vasculitis coronaria. En las neurológicas del tipo compresivo tenemos presión medular cervical por subluxación atlantoaxoidea y compresión del túnel del carpo. Y en las no compresivas tenemos polineuritis y mononeuritis simple o múltiple. En las manifestaciones renales tenemos microalbuminuria,
trombocitosis reactiva, microhematuria, y aquí tenemos bueno, siguiente. Se me olvidó. En los síndromes específicos, estos se van a presentar por la combinación de la artritis reumatoide con algunas de las manifestaciones extraarticulares. Tenemos el síndrome de Sjögren, que va a ser secundario a la artritis reumatoide, va a presentar xerostomía y queratoconjuntivitis seca. El síndrome de Felty va a presentarse con esplenomegalia, leucopenia, y esto se va a dar más en pacientes con la artritis reumatoide complicada. El síndrome de Kaplan. Perdón, ¿qué es xerostomía? Una resequedad en ojos. Sí, de la boca, inusual. ¿De la boca? Sí. Literalmente significaría xerostomía. Xerostomía. Hoyos secos. ¿Pollos secos? Orificios secos. Orificios. Sí. En el síndrome de Sjögren es lo que mencionaban un par de diapositivas antes: resequedad de conjuntivas, resequedad de mucosas nasal, oral, vaginal. Entonces, eso es una xerostomía, es generalizado. Se puede ver aislado como un síndrome de Sjögren puro, o puede ser el síndrome de Sjögren una sintomatología de la propia artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren se puede encontrar en muchas enfermedades autoinmunes, pero es en la artritis reumatoide donde lo podemos ver más frecuentemente. Ok, ¿qué más? El síndrome de Kaplan ese es el más raro de los que se pueden presentar aquí. Presenta nódulos reumatoides pulmonares y neumoconiosis. Estos se presentaban en los mineros de carbón. Bueno, en los aspectos radiológicos vamos a encontrar... Ay, ya me caché. En los aspectos radiológicos vamos a encontrar un aumento del volumen y la densidad de las partes blandas periarticulares, osteopenia yuxtaarticular, disminución del espacio articular, erosiones de los márgenes de la superficie articular, erosiones de la quistes y erosiones subcondrales, y destrucción de la anquilosis ósea. ¿Qué significa osteopenia yuxtaarticular? Como como debilidad del hueso, pero... ¿Qué es osteopenia? No me acuerdo. Bueno, hay otras dos personas que también integran el equipo. ¿Qué es osteopenia? Es una densidad baja del tejido óseo. Es una densidad ósea disminuida. ¿Y yuxtaarticular? Porque son términos que vienen repitiendo constantemente. ¿Saben de lo que están hablando? Es que... se refiere a la articulación que está más próxima o cercana, no sé cómo. Así es. Juxta es junto. ¿Mm? Es algo similar a ipsi, pero ipsi significa del mismo lado. Y juxta es lo que está bien pegado, lo que está junto. Entonces hay una pérdida de la densidad ósea en el hueso estrictamente al lado de la articulación, lo que está más pegado a la articulación.
que eso es lo que se ve en la radiografía. ¿Ya llevaron curso de radiología o todavía no? No. ¿No? No. Ok. Bueno, hay varias cositas que se podrían comentar allí, pero realmente es la lesión, una de las lesiones características, además de la erosión de las superficies de las articulaciones, que esto a veces no siempre se puede ver en la radiografía, sí podemos ver osteopenia. Y la osteopenia es principalmente juxtaarticular, es alrededor de la articulación. Por eso ven, los huesos de manera normal en un adulto van a ser perfectamente blancos, pero noten cómo en sus imágenes, en los puntos donde se encuentran las articulaciones, pareciera que está un poquito más gris, está perdida la densidad ósea alrededor de la articulación. Y no solamente eso, la articulación está bastante, ambos huesos están muy juntos, la articulación está disminuida, el espacio articular está disminuido, que es algo que se puede observar pues en las cuatro estructuras, aunque se ve más en en las de abajo, en la imagen de abajo. En la imagen de abajo noten cómo ya ni espacio articular hay. En la de arriba todavía se nota. Pero en la de abajo ya se fusionaron prácticamente las articulaciones. Lo que llamaríamos como anquilosis. Ok, ¿qué más? Ay. Bueno, ahora vamos al diagnóstico. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde nos muestra los criterios para la clasificación de artritis reumatoide de 1987. Vamos a tener en los criterios rigidez matutina, artritis de 3 o más articulaciones, artritis de las articulaciones de las manos, artritis simétrica, nódulos reumatoides, el factor de cantidades anormales del factor reumatoide en el suero y cambios radiológicos. ¿La siguiente, por favor? Bueno. Y aquí tenemos los criterios de la misma clasificación, pero del 2010. Aquí va a ser un algoritmo basado en la suma de puntos, y se necesita una puntuación de más de 6 para clasificar a un paciente como una persona con artritis reumatoide definida. La población objetivo tiene que ser que tenga al menos una articulación con sinovitis definida, con sinovitis que no se explique mejor por otra enfermedad. Y aquí tenemos ya como los criterios, la afección articular, y aquí ya te dan como diferentes parámetros para que sumes puntos. Una articulación grande da 0 puntos, y más de 10 articulaciones, al menos una articulación pequeña, pues ya te da la mayoría de los puntos, que son 5. Siguiente. El otro criterio es la serología, que se necesita al menos un resultado para la clasificación. Bueno, el factor reumatoide negativo y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullilados negativos, pues da 0 puntos. Y el factor reumatoide positivo alto y estos anticuerpos CCP altos te va a dar la mayoría de puntos, que son 3. Bueno, los reactantes de fase aguda, igual se necesita al menos un resultado para la clasificación. El PCR normal y el BSG normal, pues da 0 puntos. Y un PCR normal, igual para el BSG, 1 punto. Y la duración de los síntomas, pues menos de 6 semanas te da 0, y más de 6, igual o mayor de 6, te da 1 punto. Entonces ahí ya es donde tú haces donde tú ya dices que un paciente tiene o no artritis reumatoide. Siguiente. Bueno, en los laboratorios, va a presentar la proteína C reactiva elevada. La velocidad de sedimentación globular también tiene que estar elevada.
el factor reumatoide igual, y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrunilados también tienen que estar elevados, creo. Sí. Siguiente. Bueno, para establecer un diagnóstico tiene que estar la presencia del factor reumatoide elevado, y al igual que los anticuerpos CCP, y presencia de los criterios creo que aquí habla de los 4 criterios de los pasados de 1987, creo. En el caso de manifestaciones extraarticulares, tenemos que descartar infecciones virales, principalmente por parvovirus, neoplasias, gota, artropatía y espondiloartritis, al igual que artritis séptica. Bueno, aquí en este cuadro se va a clasificar son criterios para la clasificación del estado funcional con una persona con artritis reumatoide. En la clase 1 tenemos que el paciente es absolutamente capaz de realizar todas las actividades habituales de la vida diaria: cuidado personal, profesión y entretenimiento. En la clase 2, el paciente es capaz de realizar actividades habituales de su cuidado personal y profesional, pero está limitado en las actividades de entretenimiento. En la clase 3, el paciente es capaz de realizar actividades habituales de su cuidado personal, pero está limitado en las actividades de entretenimiento y profesionales. Y pues, como ya hemos de imaginar, en la clase 4, el paciente tiene limitación de realizar todas las actividades habituales de la vida diaria, como las que ya vimos anteriormente. Bueno, el tratamiento. El tratamiento sintomático van a ser antiinflamatorios no esteroideos, que son los más empleados para suprimir la inflamación y el dolor. Su mecanismo de acción es suprimir la síntesis de prostaglandinas al inhibir las ciclooxigenasas y ciclooxigenasas, que van a tener 2 isoformas, el COX-1 y el COX-2. Los AINES convencionales tienen ese efecto de inhibición en los COX-2, y también inhiben el COX-1. Para la administración de analgésicos tenemos que tener en cuenta como los niveles de dolor. Para un dolor leve se van a utilizar analgésicos no opiáceos, por ejemplo los AINES, el parecoxib, ketorolaco y paracetamol. Para un dolor moderado utilizaremos opiáceos débiles, por ejemplo el tramadol, anticonvulsionantes, codeína, dextropropoxifeno. Y para un dolor grave vamos a utilizar opiáceos potentes como la morfina, la hidromorfona, metadona, e incluso podemos añadir adyuvantes como los antidepresivos, inhibidores selectivos de serotonina, norepinefrina y analgésicos para el dolor neuropático. Y también se usan glucocorticoides, que estos son de aplicación intramuscular e intraarticular, y estos son para el control temporal de eventos agudos y problemas locales de sinovitis rebelde. Fármacos, otros son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos son inductores de remisión, medicamentos antirreumáticos de acción lenta o modificadores de síntomas. Tenemos principalmente el metotrexato, que es el estándar de oro para tratar la artritis reumatoide. El mecanismo de acción es la regulación negativa de los trayectos proinflamatorios intracelulares mediante la inhibición de la enzima. Está muy difícil el nombre, pero se abrevia ICAR, y la
transformilasa, que se abrevia ATIC. Algunos de los efectos adversos es la intolerancia gastrointestinal, la ulceración bucal, la anemia megaloblástica, hepatotoxicidad. También existen el otro tipo de tratamientos que son con agentes biológicos. Estos tienen un inconveniente que son mucho más que los, por así decirlo. Y estos tienen opciones terapéuticas más específicas y potencialmente más efectivas. El mecanismo es la acción particular sobre los procesos biológicos participantes en el inicio o la perpetua de la respuesta inflamatoria autoinmune, bloqueando la acción de las citocinas proinflamatorias y sus receptores. Por ejemplo, el necrosis tumoral, la interleucina 6 e interleucina 1, y también tienen la acción o actividad de las células participantes en el fenómeno. Siguiente. Algunos ejemplos es el antifactor de necrosis tumoral. Pues un fármaco sería el infliximab, receptor de interleucina 1, anakinra, el anti-interleucina 6, el sumab, el celular T o presentador, el abatacept. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. Este es para reducir la actividad de la artritis reumatoide, y tres tipos. El preventivo, tenemos la sinovectomía, la limpieza articular quirúrgica, cirugía de tendones y ligamentos, y las osteocorrectivos, las prótesis total. Y por último recurso es la artrodesis como un ejemplo típico. Bueno, y siguiente. Bueno, aquí tenemos una tabla donde tenemos todos los tratamientos como agentes biológicos para la artritis reumatoide, junto con su acción primaria. Y creo que ya sería. Creo que faltaron las bibliografías. Muy bien, ¿comentarios? No. No. ¿Qué es estos pacientes que son diagnosticados y tienen tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cuál es el pronóstico en artritis reumatoide? Ya hicieron el diagnóstico, le están dando su tratamiento al paciente. ¿Qué le espera? ¿Qué pasa? Una enfermedad bastante frecuente. El 1% de la población la va a desarrollar. ¿Sí? Una de cada 100 personas. Pues supongo que si se inicia el tratamiento precozmente, tienen como un pronóstico, ¿cómo lo llama?
Bueno, Ah, Seguramente tienen un mejor pronóstico, pero ¿cómo sería ese pronóstico? ¿Qué va a pasar? Les acaban de diagnosticar a un familiar, una tía de ustedes tiene artritis reumatoide y les pregunto, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar al doctor en todo lo que me dice? Y me tomo todo lo que me da. ¿Pero qué? pues solo se va a alentar el progreso de la enfermedad y pues que sea menos dolorosa. Que en algunos Ok. casos se puede lograr remisión, Ujú. pero son muy pocos y tiene que ser desde muy temprano el tratamiento. Ujú. Ya, sí hay casos de remisión. Hay gente, se ha descrito que puede llegar a detenerse la producción de todos estos factores modificadores de la inmunidad que afectan a los tejidos, al tejido arterial. Pero son muy raros, son anecdóticos los casos que llega a pasar esto. Eh, Se cree que influir, que es una condición leve, que se cree que vaya a influir en el individuo, también que se diagnóstico a tiempo, pero la enfermedad general va a seguir avanzando. Todos los fármacos que comentan, lo único que hacen es volver más lento un desenlace que no se puede cambiar. La persona va a perder la movilidad y va a perder la capacidad de sujetar cosas con manos. Posiblemente pierda la habilidad para caminar. Cuando las articulaciones no fusionar entre sí, comiencen a doblarse. La hipertrofia se va a generar, no hipertrofia, no es hipertrofia muscular, es hipertrofia. Los músculos tienen una tensión tan fuerte que van a empezar a jalar a la articulación y las manos, además de que se van a ir deformando, van a ir cerrando el puño y va a ir doblándose la mano y así se va a quedar. Y esa es la función. Y ahora van a andar una persona por vida con las manos así. Y quizás los pies también. Entonces, más aparte de las otras manifestaciones que puede tener, las alteraciones oculares, las alteraciones en distintos órganos y sistemas, puede llegar por una cardiopatía. En los casos severos, puede haber una lesión que termine comprometida del paciente. Puede llegar a desarrollar insuficiencia y eso lo termine de matar. Nefropatía por artritis. Y eso les pasa al 1% de la población. Muy frecuente. Medicamentos, ustedes van a otorgar casi que cuando identifiquen una persona con artritis reumatoide, ustedes van a ser médico de primer abordaje, que va a mandar al paciente con el inmunólogo, con el reumatólogo, pero ya los van con sus estudios, doctor reumatoide, con sus anticuerpos referidos al antipéptido cíclico citrulinado, ya lo va a mandar con tratamiento, menos con antiinflamatorios no esteroideos. Pero es una enfermedad bien frecuente. ¿Alguien conoce, ha visto a personas con artritis reumatoide? No, todavía Sí, no. No es, no es, esperemos que las sí. vean y que no sean ustedes una de las estadísticas, porque sí se llega a presentar este, gente con ¿Y qué pueden comentar sobre el factor de riesgo de tronarse constantemente los dedos? ¿Lo puedes repetir?
que pueden comentar el factor de riesgo de tronarse los dedos constantemente. Hay gente que le gusta de andarse ahí estirando los dedos y doblándose los dedos y Pues yo había se visto llega a que no comentar estaba esto. relacionado a la enfermedad, que sí se había creído, pero que en realidad no. No le Sandra. Es que se trabó tu audio. Entonces, ¿qué recomendarían para una persona si se tronan los dedos? Que no lo haga, que sí lo haga, que no importa. Sandra me dijo que era que ella quiso decir es que lo que ella había leído o había, bueno, sí, leído que no estaba relacionado Ajá. con eso. Yo también, la verdad, yo también había leído mucho tiempo que no estaba relacionado, ¿Sí? pero no me acuerdo. ¿Por qué se produce el sonido cuando se los dedos? ¿Qué pasa? Burbujas de nitrógeno. Eran sí. ¿Burbujas de nitrógeno? ¿Por qué tendríamos burbujas de nitrógeno? Sería muy peligroso. Es un síndrome como burbujas de nitrógeno que suele ocasionar embolia, No, por no son burbujas de aire que se generaban en las articulaciones, ¿no? burbujas de aire. Algo así. ¿Y por qué tendríamos aire en las articulaciones? Está bien que la articulación nos ayude a amortiguar, pero tampoco que lleva aire, como porque tendríamos ganancias, 6% oxígeno, bueno, 16% oxígeno, 60% carbono, una pequeña porción, el 2% de gases nobles. Todo eso tenemos en la articulación. ¿O en qué meme vieron eso? No, yo la verdad no me acuerdo y mentiría igual. Es un vacío. Lo que ustedes escucharon se trona en una articulación es el vacío. Entonces, no es más que una estructura que está fija, está lubricada, el líquido sinovial, un montón de sustancias y proteínas. Cuando usted jala su articulación, esta estructura está fija y entonces lo que hacen es un vacío y la articulación hace esto. Se separa y se vuelve a juntar. No hay aire, burbujas de nada. Solamente es un rompe y se vuelve a seguir, nada más. Se lo estén haciendo constantemente, lo único que va a hacer es que a su articulación hacer eso. No se va a inflamar, no se va a romper, no les va a poner a que que vayan a formar anticuerpos, vayan a activar células, a aparecer la artritis. ¿Sí? Entonces, estamos en un proceso autoinmune. Algo en mi sistema de reconocimiento de la tolerancia, de lo propio, de lo no, fracasó. Para que ahora mi sistema inmune ataque un tejido mío. No es algo en lo que haya influido alguna situación de estas. Éramos pues,
fracturarse también o luxarse articulaciones, podría favorecer algo así, pero no tiene esto nada que ver. No sean ustedes de los médicos que recomiendan a la gente que no se truenen. Que te puedes lastimar, si puedes romper o lastimar un tendón, es posible. No te va a dar artritis. Muy bien. Más extenso, la fisiopatología de la reumatoide. Hay muchos otros factores que pueden llegar a y por eso es que se presenta, bien hay anticuerpos dirigidos hacia la articulación, realmente hay muchos otros anticuerpos y muchas otras células que están produciendo citocinas que van a impactar en otras células y en otros tejidos que no tienen nada que ver con la articulación, pero que también muestran las manifestaciones extraarticulares. Ok. Pues el que sigue. Adelante. Sí, ya va, doctor. Son a hablar de espondilitis anquilosante. Así es. Muchas de las enfermedades autoinmunes asociadas con el género femenino, pero hay enfermedades que son la excepción. Se presenta con mayor frecuencia en los varones. Y bueno, aquí nos sobre un ejemplo. Pues adelante, chicas, con su exposición. Chicas y chicos. Pues a la pregunta más. Ay, no, doctor. Bueno, vamos a ver el tema que es... ¿Me escuchó? Sí, Zaira. Que es espondilitis anquilosante. Bueno, como definición tenemos que es una enfermedad autoinmune, sistema inflamatorio, que va a afectar principalmente lo que es el aspecto axial. El término espondilitis se va a referir a lo que es inflamación de una vértebra y anquilosante se refiere a un compromiso fibrótico con indicaciones que van a formar entre lo que son las articulaciones. Bueno, espondilitis, que significa vértebra, itis, inflamación, y soldadura o fusión. La espondilitis anquilosante, ya como les mencioné, es una inflamatoria crónica, fundamentalmente en articulaciones pues puede ser de la columna vertebral, las cuales tienden a darse entre sí, van a provocar una limitación de movilidad y como resultado final se va a producir una pérdida de flexibilidad de la columna. Está gira y fusionada. Bueno, en aspectos históricos, en el año 1559, Realdo Colombo realizó una descripción de dos esqueletos con características de la espondilitis anquilosante, lo que fue su obra de RNA anatómica. Ahí tenemos una imagen que lo muestra. Y en 1601, el médico irlandés Bernard Connor publicó un trabajo sobre un esqueleto que presentaba fusiones de las vértebras, las costillas y los huesos del sacro y el ilion. La primera referencia de esta enfermedad, pues como ya les dije, apareció en 1559, pero los primeros trabajos se le atribuyen a Vladimir Mendeleev, que fue neurólogo y un psiquiatra ruso. Realmente este es el reumatismo más antiguo que existe. Después de Vladimir Becherew, Boris Truppel en 1884 y 1897 mencionó una inflamación crónica anquilosante de la columna vertebral y las caderas, y después de eso, Marie Lery
realizado pormenorizada descripción anatomoclínica de lo que era esta enfermedad. En la década de los 50, de los años 50, a la enfermedad se le atribuyeron otros casos y decía que esta enfermedad era una variante de lo que era una artritis reumatoide y se le denominaba espondilitis reumatoide. Pues en epidemiología, el predominio de esta enfermedad es en el sexo masculino, con una relativa varía del 3.1 al 8.1, y la mayoría de los casos comienzan entre los 20 y 30 años. La prevalencia de lo que es la espondilitis anquilosante aquí en México es el 0.9% en la población general, y como ya les dije, pues afecta más a los hombres en una de 5.1 entre los años que son 15 y 40 años. El 30% de estos pacientes van a sufrir un deterioro funcional, el cual va a conducir a una capacidad para elaborar actividades cotidianas, como una disminución en su calidad y un aumento de la mortalidad. El 20% de estos casos comienzan antes de los 20 años y después de los 40 pues son menos frecuentes. En el mexicano, como ya dije, la edad de inicio del 28 al 30% de los casos es que antes de los 16 años, y la mayoría ocurre a los 11 años. Bueno, esta enfermedad pues es multifactorial. Entre los agentes que llevan a su desarrollo se han implicado componentes genéticos. Entre un 80 y 90% de estos pacientes son y en México se ha reportado que el 86% de esos pacientes con espondilitis son genoleucocitario humano 7 positivos. Bien, dentro de los factores, los factores ambientales que relacionan algunos posibles agentes como la Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter y Clamidia. Con la hipótesis de péptidos artritogénicos, que son antígenos derivados de estas bacterias, podrían participar también estos como desencadenantes de lo que es esta enfermedad. Se han identificado el péptido artritogénico específico. Puede compartir cierta homología con lo que es el antígeno leucocitario, que lo haría desencadenar pues una respuesta inmune en contra de lo que son células. Yo voy a hablar sobre la fisiopatología, que es un poquito no complicada, pero son diferentes factores que pueden inducir a esta espondilitis anquilosante, y una de ellas pues, es el complejo mayor de histocompatibilidad, y que el HLA, que es el antígeno leucocitario B27, parte del complejo principal de espondilidad de tipo 1, encargado de la aparición a los linfocitos T para inducir una respuesta inmune, y el papel patogénico del HLA-7 contribuye por sí solo con aproximadamente 40% del riesgo para desarrollar la enfermedad. Y la presencia de atriogénico se refiere a la aparición de péptidos de antígenos externos, intracelulares y virus. Estos son presentados por el HLA-27 y
pues hacen que se libere la respuesta a los linfocitos CD8. Los péptidos presentados con intensidad en la patogénesis se deben encontrar en los tejidos afectados en novia, tejido ocular y intestinal. Y como característica de estos péptidos, el mimetismo molecular con ligandos sustitutivos propios, por lo que el linfocito CD8 activa actuar sobre el organismo rompiendo la tolerancia y en consecuencia la autoinmunidad produciendo daño tisular e infección. Y aquí está parte de lo que es el mimetismo molecular, que es cuando un agente externo, un microbio, pueden presentar algunos antígenos iguales al complejo principal y se hace una reacción con linfocitos y microbios y se hace la autoinmunidad. La que sigue. Y es bien conocido que varios péptidos derivan de Yersinia, de Shigella, Campylobacter, Clamidia, E. coli, Pneumoniae. Y aunque se sabe que estos péptidos pueden causar una reacción cruzada y pueden desencadenar la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Y hay una hipótesis, o es una fundada función de presentación de péptidos antigénicos de las moléculas de HLA de clase 1 y es el péptido heterogéneo anterior que pues, de péptido del complejo de histocompatibilidad estructuralmente exclusivos pueden iniciar respuestas autoinmunes del HLA-B27 al depender de que son similares a los autopéptidos en los tejidos corporales y puede activar respuesta de ciertos linfocitos 8 activados específicos de HLA-B27. Estos linfocitos van a reaccionar a los complejos del HLA-B27 y lo que va a provocar la autorreactividad y enfermedad autoinmune. Y se ha sugerido que el cartílago, en particular el proteoglicano, es la diana en la espondilitis anquilosante. Y en un estudio de ratas de laboratorio con linfocitos CD8 específicos de HLA-27, todavía tienen espondilitis anquilosante, pero quedan sin dilucidar mecanismos peptídicos. Y también está la hipótesis postula que los componentes antigénicos de patógenos bacterianos infecciosos que se asemejan parcialmente o que reaccionan de forma cruzada con moléculas del antígeno leucocitorio humano pueden estimular a los linfocitos CD8 y luego responder a un autopéptido relevante para el HLA-27 o a sus péptidos. Y esta hipótesis se basa en gran medida, sobre todo en las estructuras de aminoácidos identificadas por algunas tipo de bacterias como la que es un microorganismo destacado que se cree que participa en la patogénesis de la espondilitis anquilosante como factor desencadenante y o perpetuador. Y también hay algunos componentes de la Klebsiella pneumoniae que comparten similitudes estructurales con secuencias genéticas específicas en humanos, exhiben mimetismo molecular en la espondilitis anquilosante y en algunas otras enfermedades. Y estas reacciones cruzadas dan lugar a una cantidad de anticuerpos antibacterianos que unen a moléculas del ser humano en fibroblastos, desencadenando además una cascada de reacciones con la cantidad de citosina, proteínas del complemento y proteinasas. Y estas reacciones secuenciales conducen a la génesis de artritis, síntomas y signos articulares o incluso sistémicos de la espondilitis anquilosante. Y en las últimas 4 décadas, la investigación sobre la patogenia de la espondilitis anquilosante se ha centrado en los genes del complejo principal de histocompatibilidad, pero los desarrollos del método de WAS, que es un estudio de genes y la identificación de un número considerable de variantes genéticas, revelaron la importancia de los genes distintos del complejo principal de histocompatibilidad. Y aunque la contribución general del antígeno leucocitario humano B27 es solo el 20%, y esto hace que el HLA-B27 sea un contribuyente importante, y hay un riesgo hereditario del 7% con el que se puede originar variantes que no son variantes específicas del complejo principal de histocompatibilidad.
Y este es otro tipo de reacción que puede provocar la espondilitis, porque puede ser multifactorial, y es la aminopeptidasas. Se demostró que las variantes del gen de la M1 aminopeptidasa o ERAP, el ERAP es el gen que codifica la aminopeptidasa, está asociada con genéticamente con los alelos del antiparasitario humano de clase 1 asociados a la espondilitis anquilosante del HLA-B27. Por lo tanto, uno los asocia con la espondilitis anquilosante positivos para HLA-B27. Y un artículo reciente que los haplotipos de variantes de RAP1 están más fuertemente asociados con la enfermedad y tienen mayores funcionales que las variantes de la enfermedad. Tenemos otro tipo de patogenia, que es la vía de interleucina 20 y la interleucina 17. Y nos habla que la relevancia provino de un estudio genómico en el que se identificó un grupo de un solo nucleótido, que es el SNP, de receptor de interleucina 1, de interleucina 23, relacionado con la patogénesis de la espondilitis anquilosante. En los seres humanos, la diferenciación de las células H17 por la interleucina 23 o por el factor de crecimiento beta y la interleucina 1 beta, otras citocinas inflamatorias. También se identificó la ruta de la interleucina 23 y 17 en muchas enfermedades relacionadas con procedimientos psicológicos humanos como la psoriasis, el reumatoide y la espondilitis anquilosante. Y los estudios mostraron niveles séricos más de interleucina 23 e interleucina 17 y la presencia de células interleucina positivas o activadas en las articulaciones facetarias en pacientes con anquilosante, lo que quiere que el sistema inmunológico podría ser de mayor relevancia. Y además se ha demostrado que la espondilitis anquilosante puede mejorarse en gran medida bloqueando la interleucina 23 y 17, lo que más es importante en el desarrollo de la anquilosante. Y linfocitos T diferenciados pueden la interleucina 17 y luego la activación de los osteoclastos, suprimiendo así la regeneración ósea y dando lo que es la espondilitis anquilosante. También la activación y la diferenciación del linfocito también puede ser otro factor genético que no tiene que ser el complejo principal de su. Y esto nos habla que la activación y diferenciación de los linfocitos CD4 y CD8. Y los estudios genómicos y los polimorfismos se identifican en varios genes distintos en el complejo principal de histocompatibilidad que están relacionados con la producción y la activación y conectados incluidos estos genes que son RUNX7, EOMS, 7 y TBX21, el cual es RUNX3 es un factor de transcripción. El EOMS es la proteína que diferencia las células receptores CD8 y la interleucina 7 es citoquina importante para el desarrollo de las células tanto B y T. Y el TBX21 sirve para transcripción específica de la célula TH1, la interferón gamma. Y los polimorfismos del RONX3 en muchas enfermedades inmunitarias, como los inflamatorios humanos, incluidos el lupus eritematoso sistémico, la tricítica y la espondilitis anquilosante. Las citocinas innatas y células inmunes, como la espondilitis anquilosante es un tipo de espondiloartritis seronegativa, se asocia con una infección clínica que se afecta a las células dendríticas, a células NK, células inmunitarias adaptativas, y esas células inmunes producen varias citocinas innatas que juegan un papel crucial en el desarrollo de la espondilitis.
Y hay otro grupo de células dendríticas que se llaman células dendríticas plasmocitoides, que exhiben una apariencia similar a las células plasmáticas y pueden producir CD56, el antígeno leucocitario HDR, este receptor tipo TOL7, CD123 y TLR9. Es la función de procesos de tirosinatos adaptativos. Estas células participan en la inmunidad humoral mediada por células B. Y la frecuencia o cantidad de macrófagos para sujetos con espondilitis anquilosante está pues, muy con la gravedad de la enfermedad, y se observan grandes cantidades de macrófagos y clastos positivos para CD68 en las lesiones de circulación sacroiliaca en pacientes con espondilitis anquilosante. También otro factor que puede desencadenar esta enfermedad es el papel del factor de necrosis tumoral alfa, la cual pues va a estar expresada en que va a inducir la respuesta inflamatoria, participa en la proliferación celular, la activación citotóxica, la apoptosis, la expresión de moléculas de lesión, y además de ser un mediador de la respuesta inmune aguda y crónica de las enfermedades inflamatorias infecciosas. Y pues el necrosis tumoral alfa secretado por células inmune como los monocitos, linfocitos T, principalmente los CD4, linfocitos B, células NK o neutrófilos. Y la síntesis de este puede ser producida por el propio factor de necrosis tumoral alfa y por citocinas como el interferón gamma y las interleucinas 1, 2 y 12, incluyendo también el factor estimulante de colonia de granulocitos macrófagos, junto con el factor activador de plaquetas. Y también se puede activar por virus, parásitos, bacterias, traumas, radiaciones y las isquemias también se puede provocar esto. Y en cuanto a la relación del HLA27 con el factor de necrosis tumoral alfa, esta activa las células endoteliales induciendo la movilidad de las moléculas de adhesión a mediación de la interleucina 1, 6 y 12 y la expresión de moléculas del antígeno leucocitario humano, además de los antígenos que participan en la expresión de leucocitos y plaquetas en la superficie endotelial, y una relación entre el factor de necrosis tumoral alfa y el HLA, ya que dentro del complejo principal de histocompatibilidad tiene un alto grado de polimorfismo y por la manera de genes del HLA-B y HLA-DR. Pero pues es conocido que dentro del lupus, el factor tumoral, que es polimórfico con 5 élites y numerosos polimórficos simples, de los cuales podrían regular la expresión génica. También otros son las células T, y los receptores de las células T o los TCR se desarrollan mediante el proceso de recombinación de numerosos segmentos de genes para generar cadenas de receptores altamente variables y específicas de células. Los TCR de superficie celular, únicos en cada célula T, tienen el potencial de involucrar diferentes combinaciones y conformaciones de péptidos unidos para el antígeno leucocitario. Y las células T expandidas clonalmente que han reconocido un antígeno antagonista y han podido para perfeccionar las inmunidades adaptativas, características de muchas enfermedades inmunomediadas y contribuyen a la inflamación dirigida, como una espondilitis anquilosante. También el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, como ya lo dijimos, depende directamente de la unión de sus receptores, que estos son proteínas transmembranales y existen receptormente diferentes, el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Y la unión del receptor tipo 1 es irreversible, mientras que la unión del receptor tipo 2 presenta una asociación muy baja y una cinética bastante rápida. Y el receptor del factor de necrosis tumoral 2 puede portarse como un pasador del ligando y puede ligar al factor de necrosis tumoral alfa y luego pasarlo al receptor del factor de necrosis tumoral tipo 1 para potenciar la unión ligando-receptor y por lo tanto la acción y por lo tanto
aumentar la acción del factor tumoral alfa cuando las concentraciones de bajas. Y la distribución del receptor de factor de necrosis tumoral tipo 1 es más amplia y se expresa en muchos tipos de células y se ha asociado con la respuesta inflamatoria por medio del factor de necrosis tumoral alfa soluble y participa de forma importante en procesos mediados por las señales de la vía FAS y FAS-L ligand. Bueno, vamos a pasar a las características clínicas. El curso de la enfermedad es variable y en muchos casos se puede ver un retardo de hasta 5 a 10 años. Se pueden manifestar exacerbaciones y remisiones espontáneas, principalmente al inicio de la afección. La sintomatología caracteriza lumbalgia inflamatoria con rigidez matinal de más de 30 minutos para mejorar con la actividad física, no con el reposo. De hecho, los pacientes, cuando se presentan los síntomas cuando en la noche, principalmente pues cuando los pacientes que presentan esta afección están descansando. La lumbalgia es crónica y acompañada de frecuencia de dolor en los glúteos al nivel de las articulaciones sacroiliacas. La disminución de la movilidad espinal con restricciones de la flexión y extensión de la columna lumbar y la limitación de la expansión torácica pues van a ser el resultado del proceso inflamatorio, de la que viene siendo la expresión de un tendón o de un ligamento del hueso. Y mientras que a largo plazo puede producirse con deformidades a lo largo de toda la columna vertebral, tales como modificación de la lordosis lumbar, la exageración de la cifosis torácica y hiperextensión de la columna vertical. La siguiente, Zaira. La inflamación y el dolor también para las articulaciones de la cadera, de los hombros, de las rodillas y de los tobillos, o en las zonas del esqueleto, ligamentos y los tendones a los huesos. Siguiente. También vamos a tener manifestaciones radiológicas y los cambios radiográficos ocurren característicamente en el esqueleto axial. Va a haber una sacroileitis, que pues la sacroileitis es, creo que sí, que es una inflamación de una o de ambas articulaciones sacroiliacas. Y pues aquí puede existir una sacroilitis bilateral, que es la más frecuente y temprana. También la columna vertebral va a sufrir cambios radiográficos y los más característicos van a ser a nivel lumbar y cervical, que van a incluir lesiones erosivas de las esquinas de los cuerpos vertebrales con esclerosis del hueso y radiográficas que se van a ver como esquinas brillantes. También uno de los cambios más característicos a lo largo de la columna es en cuerpos vertebrales por reabsorción del hueso, lo que va a causar una erosión de superbas y la formación de puentes óseos de las vértebras adyacentes sin desmofitos, que al formarse estos, la apariencia radiográfica es la de una luna en forma de caña de bambú, como la que se presenta en la imagen. Bueno, para el diagnóstico vamos a ver criterios clínicos que van a ser el dolor en la parte baja y rigidez durante más de 3 meses que mejora con el ejercicio y no se alivia con el reposo. La limitación de movimientos de la zona lumbar en ambos planos, sagital y frontal, y la limitación torácica. En los criterios radiológicos va artritis de articulaciones bilateral de grado 2 a 4 o unilateral de grado 3 a 4.
Así. También vamos a tener una clasificación. Ay, permítanme. Una clasificación definida o probable, y la definida pues va a consistir que si el clínico se asocia al menos a un criterio clínico, y la probable cuando los clínicos y existe el criterio radiológico sin ningún signo o síntoma que satisfaga clínicos. La siguiente. Bueno, vamos al final de la espondilitis anquilosante. Bueno, esta enfermedad tuvo por mucho tiempo manejo sintomático y tiene un tratamiento en sí establecido. Vamos, como en la artritis reumatoide sobre los fármacos, que los fármacos son antirreumáticos de la enfermedad, que pues, van a actuar para retrasar la inflamación al suprimir la hiperactividad del sistema inmunológico. Bien, vamos a tener la reducción de agentes de los antifactores de necrosis tumoral que tienen el fin de disminuir la inflamación y también pues avance en el control sintomático. Pero estos no van a modificar el curso de la enfermedad. La siguiente. Bueno, el primero de los vamos a tener la sulfasalazina, fármaco de en donde la sulfapiridina se encuentra unida a un antiinflamatorio como el ácido salicílico. Tiene efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que van a modificar la respuesta inmunológica en su capacidad de inhibición de los linfocitos, así como también en la síntesis de factores y por los leucocitos y la inhibición del abscisor de fosfatos. También va a provocar una disminución de monocitos, linfocitos D y de la inmunoglobulina sérica. También una inhibición de la producción, disminución en la liberación de histamina de los leucocitos periféricos. Va a impedir la quimiotaxis de neutrófilos. La siguiente. Tenemos también la tioprimazina, que es un análogo de purina, un profármaco que convierte en mercaptopurina y se metaboliza por activa en tioguanina. Esta va a tener la función de incorporar los ribonucleótidos y va a tener un efecto antiproliferario en poblaciones de linfocitos. También va a tener actividad antiinflamatoria mediante la inhibición de las células citotóxicas y INK. La siguiente. El metotrexato, que es un análogo de la aminopterina, antagonista del ácido fólico, efecto antiinflamatorio por la denominación del nucleócido de purina. Después de su liberación en el espacio extracelular, se une a los receptores de adenosina específicos expresados en la superficie celular y va a disminuir la adhesión de núcleos como la acumulación de metotrexato, y va también a disminuir la adhesión de los en los trastornos inflamatorios. Después vamos a tener los antifactor de necrosis tumoral alfa. Vamos a tener el etanercept. El mecanismo de este va a ser la inhibición competitiva de la unión de necrosis tumoral alfa, receptores del factor de necrosis de la superficie celular, y va a proporcionar Este va a influir en algunas respuestas biológicas al inhibir o controlar aquellas moléculas que son inducidas o reguladas por el factor de necrosis tumoral. También se asocia una disminución en los niveles
de la proteína C reactiva, con una mejor regresión significativa de la desfenencia inflamatoria de la columna ilíacas. Pues en cuanto a la progresión radiográfica de la espondilitis anquilosante, el fármaco no inhibe la formación del sindesmofito. Aquí está también el adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que contra la lógica al bloquear la acción con los receptores P55 y P57 en la superficie celular, ya tenemos proinflamatorios. También se mostró que la administración de este reduce significativamente la inflamación en sacroiliacas y columna vertebral. Y por último tenemos el infliximab, que también es un anticuerpo monoclonal derivado de un ADN recombinante y está formado por genes de origen humano y murino. Este anticuerpo se va a unir al factor de necrosis tumoral alfa, lo va a neutralizar la activación de las vías inflamatorias mediadas por esta citokina. Y esto sería todo por nuestra parte. ¿Comentarios sobre? Bien. ¿Cómo se imaginan entonces un paciente con espondilitis anquilosante? ¿Cuál es el cuadro clínico que refiere? Que hace una vida normal, por demás está bien, no tiene ningún problema de nada. Sin embargo, él empieza a notar que cuando amanece, al levantarse de la cama, empieza a sentir dolor de espalda, una incomodidad, ni siquiera es algo doloroso realmente, es una incomodidad, una sensación de que me gustaría estar más tiempo acostado o me gustaría estirarme. Y a veces dicen, "Oh, quisiera tronarme los huesos, quisiera tronarme la columna". Y ya, y eso pasa, y así está durante meses. Posteriormente, la molestia la va a notar cuando se acuesta a dormir por la tarde, cuando ya no nada más es en la noche para amanecer. Y cuando es en periodos prolongados, cuando duerme toda la noche, a la mañana siguiente se siente más rígido de la espalda y le duele la espalda a cualquier nivel, pero principalmente la región lumbar y sacra, lo que también va a manifestar como dolor glúteo. Le duelen las nalgas. Entonces, el paciente se levanta y dice, pero ya se me quitó. O sea, la molestia puede durar unos minutos o un par de horas y de allí con el hecho de que hagas las demás actividades, vaya a su trabajo, vaya a la escuela, se le quita, se le pasa y está muy bien todo el tiempo. Pero a la mañana siguiente va a volver a lo mismo. El paciente duerme y le duele la espalda o le duele la zona glútea, le duele la espalda baja. A veces hasta se puede quejar de dolor de rodillas o dolor de codos, pero siempre está persistente el dolorcito de espalda. Entonces, eso es algo que puede ir aumentando y así va a estar meses y meses y meses, hasta que eventualmente va a llegar un momento en que al despertar en la mañana no se va a poder levantar de la cama.
O sí va a poder, pero se le va a dificultar mucho más. Va a tener que girar sobre sí mismo para poder agarrar una posición más fácil para sentarse. Y entonces, estas pueden ser las manifestaciones de que estamos observando a un individuo en las primeras etapas de una espondilitis anquilosante. Entonces, está bien con la actividad física, pero cuando duerme, cuando está en reposo, comienzan las manifestaciones. Es cuando es más molesto. Lo mismo sucede con las personas con artritis. Aquí en el cuadro de artritis podemos ver más a las mujeres, pero no quiere decir que no haya hombres con artritis ni mujeres con espondilitis. Al contrario, por una susceptibilidad genética, aunque la artritis es más común en las mujeres que en los hombres, cuando se presenta en los hombres, el cuadro clínico es más rápido y más agresivo. La espondilitis anquilosante igual, aunque es más común en los hombres, cuando se presenta en las mujeres, la espondilitis se manifiesta de forma más agresiva en las mujeres. Entonces, en el caso de la artritis reumatoide, vamos a tener que nuestro paciente, casi siempre mujer, persona joven puede ser, en las mañanas despierta y siente un hormigueo en las manos, un hormigueo leve. ¿Sí? Le da curiosidad, hace movimientos y ya se le quita. Pero sí puede estar comenzando poco a poco, hasta que va a llegar un momento en que despierta y le cuesta mover las manos. Y a veces hasta la gente dice en tono de broma, ya me dio la reuma, ya estoy viejito, ya me cuesta más trabajo mover las manos. ¿Sí? Y en realidad es que está presentando ya los pródromos de una artritis reumatoide. Entonces no es que se le van a deformar las manos, para que se deformen las manos va a pasar mucho tiempo, pero va a haber inflamación. Entonces eso puede suceder. En algunas ocasiones, a veces puede quejarse la mujer de que tiene una mayor resequedad vaginal que le predispone a infecciones, que va a tener la boca seca, que siente que el aire le quema porque los ojos no están lo suficientemente lubricados. Entonces, eso con la artritis reumatoide. En la espondilitis anquilosante vamos a tener la sensación de rigidez y de dolor en la espalda. Casi siempre espalda baja, pero no exclusivamente. Entonces, espalda baja y glúteos. Si ustedes hacen a su paciente, antes, mencionaron que la espondilitis anquilosante resultaba ser una artropatía seronegativa. ¿Qué quiere decir esto? Hasta lo pusieron en una diapositiva. Que es una artropatía seronegativa. Es cuando hay como los síntomas de una artritis, pero no hay como pues la presencia de ciertos, pues anticuerpos en el paciente. ¿Cómo qué? La artritis reumatoide es seropositiva. Y hay muchas enfermedades que son artritis o entran en la clasificación de artropatías seropositivas. Y hay otro montón que son seronegativas. El determinante es el factor reumatoide. Esa prueba que cuesta 60 pesos hacérsela. Bueno, si van al hospital español quizá cueste 500 pesos. En la espondilitis anquilosante seronegativa.
el paciente tiene dolor articular, tiene manifestaciones articulares, tiene clínica de una enfermedad articular, pero le miden el factor reumatoide y sale normal, es negativo. Pero tienen a su paciente que tiene manifestaciones articulares de inicio insidioso, que están tratando de averiguar de qué se trata, y le mandan a pedir el factor reumatoide y sale positivo, van a orientarla hacia una artritis reumatoide. Que le duele la columna al joven de 20 años que tiene dolor articular, rigidez en la espalda, pero le miden el factor reumatoide y le sale positivo, no es espondilitis anquilosante. Habrá que investigar otra cosa, una hernia de disco, un tumor en la médula, una siringomielia, alguna otra cosa ahí que esté desarrollando, un quiste de caudequina. Entonces, la gama de diagnósticos es muchísima. Está bien interesante contrastar una enfermedad autoinmune con otras enfermedades autoinmunes y conocer los puntos clave. Pero aquí la realidad es que vamos a contrastar enfermedades extrañas o poco comunes con otro montón de enfermedades de sintomatologías de otros campos, de otras especialidades. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, no siempre se debe de pensar en las cosas ahí más llamativas. Ahora, mencionan que en la espondilitis anquilosante hay una cosa que se llama HLA-B27. ¿Y eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Todos lo tenemos? Algunos no. ¿Será malo tenerlo? ¿Será bueno? A ver, ¿quién del equipo quiere responder? Doctor, ¿es el antígeno leucocitario humano, no? Sí, ese es HLA-B27, pero ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Y antígeno leucocitario humano es el nombre que se le da en los seres humanos al complejo principal de histocompatibilidad, no complejo mayor de histocompatibilidad como lo pusieron en el título de la diapositiva. Pues es el que ayuda a diferenciar sobre las células células dañinas y las que son pues de... ¿Cómo? No, ¿Cómo? o sea, déjelo planteo bien. O sea, es una proteína que ayuda, como quien dice, al sistema inmune para diferenciar sobre una célula, una sustancia dañina y las que son propias. ¿Pero cómo? Y les pregunto cómo porque ya lo hemos explicado muchas veces. Si el HLA es complejo principal de histocompatibilidad, ¿qué hace entonces?
tenemos 8 capítulos viendo complejo principal de histocompatibilidad. Y es importante que lo conozcan porque es de las pocas cosas quizá de este curso que les va a ayudar a entender por qué nos enfermamos. A ver, ¿quién me puede decir para qué sirve el complejo principal de histocompatibilidad? Pues es el que reconoce los péptidos y los presenta, ¿no? Ok. En la superficie de las células presentadoras de Nos antígenos. ayuda a reconocer cuál tejido es nuestro. Participa en eso, pero es la presentación de péptidos, la presentación de antígenos. Y dijimos que hay 2 grupos y hemos comentado muchas veces cómo están distribuidos en esas células, en las células. Bueno, entonces el HLA tenemos un montón de genes. Bueno, realmente no son tantos, pero tenemos un montón de alelos, tenemos un montón de variaciones. SNPs, que se abrevian SNP, polimorfismos. Y estos SNPs, estos alelos variantes, son más de 12,000. Uno de esos es el HLA-B27. Y se ha relacionado que las personas con HLA-B27 tienen más probabilidad de desarrollar la espondilitis anquilosantes que aquellas que no lo tienen. Por tanto, podemos medir el HLA-B27. Ante una sospecha de espondilitis anquilosante, podemos mandarlo a solicitar en un laboratorio. Es una de las pruebas necesarias ante sospecha de espondilitis. Pero bien podemos, no quiere decir que por tener el HLA-B27 ya tienes espondilitis y si no lo tienes ya la libraste y ya no vas a tener espondilitis. Hay gente que tiene el HLA-B27 y nunca la va a desarrollar y hay gente que no tiene este alelo, esta variante de este gen y sí la desarrolla. Eso es importante porque a veces por desconocimiento una persona se manda a hacer su HLA-B27 por X o Y motivo y le sale positivo y ya van con algún médico y el médico les dice y revisan ahí en internet, se ponen ahí a consultar Wikipedia y resulta que el HLA-B27 está muy relacionado, hasta el 86% de las personas van a desarrollar la espondilitis anquilosante. Y entonces ahora tienen al paciente vigilando para la espondilitis anquilosante porque salió HLA-B27 positivo. Entonces, y quizá ni la desarrolla nunca. Pero bueno, igual y lo hacen bajo conocimiento de causa y es por negocio, que le dan consultas todo el tiempo. Entonces, HLA-B27 es uno de los genes que produce uno de los complejos principal de histocompatibilidad. O sea, una de las tantas variantes que se van a generar del complejo principal de histocompatibilidad. Curiosamente, también hay algunas bacterias que dentro de su metabolismo, cuando son capturadas, destruidas, procesadas y presentadas, se cree que
el antígeno que muestran, que pegan al complejo principal de histocompatibilidad para presentarlo a las células T, puede llegar a causar mimetismo molecular con algunas proteínas nuestras, proteínas articulares, lo que originaría que luego de acabar con la infección, el sistema inmune pudiera quedar activado para atacar ahora nuestro tejido. Y estos antígenos que se presentan derivados de las bacterias, les denominaron como péptidos o antígenos artritogénicos, o sea que generan artritis. Pero eso se cree, no se ha demostrado. Ni siquiera se ha teorizado, solamente hipotetizado. Es una idea, pero no se ha encontrado la evidencia de que realmente esto suceda. Pero si existe ese supuesto péptido artritogénico, tendría que ser una molécula derivada o de Yersinia pestis, o de Campylobacter jejuni, o de Klebsiella pneumonia, o de Shigella shiga, o de alguna de estas otras bacterias que pueden estar ahí asociadas, Clamidia trachomatis, también. Entonces, eso es lo que se cree. Pero para que esto suceda, tendría que unirse al HLA-B27, o sea, el péptido tendría que ser presentado específicamente por el HLA-B27. O quizá por algún otro más, porque va a haber pacientes que tengan la espondilitis y que sean HLA-B27 negativos. Entonces, sobre eso va la fisiopatología o la inmunopatología directamente. ¿Se puede hacer cualquier persona del HLA-B27? Sí, si ustedes quieren, pueden ir a un laboratorio y se lo pueden hacer. Pero si les sale positivo, no vayan a quedarse con esa idea de que van a tener espondilitis, y que si sale negativo, pues ya nunca van a tener espondilitis. No es tan rara la espondilitis anquilosante. Es más frecuente la artritis reumatoide. Los conmino a que cuando puedan, háganse una prueba serológica, mídense el factor reumatoide. Se van a sorprender que de los 25 que son ustedes, 20 van a salir positivos. Porque mucha gente tiene factor reumatoide positivo. Así es que tienen que tener mucha mesura cuando pidan este tipo de estudios a la gente, porque la gran mayoría de la población ya sale positiva. Lo que habla de que debe de haber allí tantos agentes ambientales, productos químicos, agentes físicos y biológicos que podrían estar haciendo reacciones cruzadas para que salgan el factor reumatoide positivo. Entonces, si alguno se mide el factor reumatoide, es muy probablemente que salga positivo, y no quiere decir que ya están hallando la artritis reumatoide en ustedes en etapas muy tempranas como para aprovechar a tener un tratamiento. Entonces, son más cosas. Cuando hablamos de un tratamiento de una enfermedad, es el tratamiento a la persona, no el tratamiento de un estudio de laboratorio. Eso es algo importante, porque hay mucha gente también que por un resultado anormal en una prueba, en una hoja de papel impresa, a veces ya quieren normar toda una conducta y quieren llevar todo un protocolo de manejo y tratamiento, cuando el paciente a veces ni tiene nada. Entonces, importante todas estas cosas. Muy bien, pues aquí le vamos a dejar si no tienen preguntas. Continuamos el martes. Pues que estén bien, jóvenes. Igualmente. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Luego.